Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos ya en este último video de este largo curso de Macroeconomía 3 que es referente al crecimiento económico. Con este último video vamos a ver el modelo de capital humano desarrollado por Robert Lucas. Em, Vimos de manera muy general varios de los modelos de crecimiento económico, algunos de los más utilizados y de los que más destacan, entre ellos pues, el de Solow o el de Harold y Domar, algunos modelos de crecimiento endógeno, los modelos neoclásicos y demás, ¿no? Estuvimos viéndolo todo de manera muy general, tratando de que ustedes puedan identificar cada uno de estos modelos y bien no puedan tal vez desarrollar las ecuaciones al pie de la letra, sí puedan identificar a qué corresponde cada una y cuáles son los factores de crecimiento para cada uno de estos teóricos. Entonces, el día de hoy pues daremos por terminado este curso tan extenso de lo que fue las teorías del crecimiento, no sin antes señalar que en efecto todas son muy amplias, necesitaríamos quizás un curso para cada una de ellas, o para cada corriente del pensamiento que describe el crecimiento económico, ¿no? Sin embargo, espero les haya gustado y espero que esta serie pues les haya servido para aprender un poco y tener más claros algunos conceptos acerca de este crecimiento económico. Bueno, sin más voy a compartirles el material del día de hoy que vamos a estar utilizando para guiarnos. Como les mencioné, este es el modelo de capital humano. En este modelo, pues básicamente Lucas va a realizar modificaciones a este modelo neoclásico general. Todo esto se basa en que los nuevos modelos de crecimiento endógeno cuestionan el hecho de que haya exogeneidad de los cambios, por ejemplo, tecnológicos y del carácter decreciente de los rendimientos marginales de algunos de los factores, como lo es el capital físico y el capital humano. Algunos de estos modelos van a considerar un marco de competencia imperfecta. Ya ven que los primeros que analizamos era totalmente competencia perfecta. Y también algunos de estos modelos también van a considerar que se hace posible remunerar lo que son las innovaciones intencionales o las innovaciones por parte del Estado de agentes privados y a su vez también van a suponer la existencia de externalidades provocadas por innovaciones y evitan esa convergencia de las tasas de crecimiento de la economía y de la población. De esta forma, esta nueva teoría del crecimiento pues pretende romper con algunas de las versiones tradicionales de los modelos neoclásicos de Solow-Swan. Sin embargo, cuando lleguemos a las conclusiones de este modelo de Lucas, van a ver que realmente no fue tan opuesto su pensamiento a lo del modelo de Solow-Swan, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. En 1988, si se dan cuenta, ya es un poco más actual esta teoría, bueno, no tanto, pero sí un poquito ya más para acá. Lucas plantea la existencia de externalidades a partir de la acumulación de capital humano. Estas externalidades, que después también vamos a ver qué significan, son las mismas que van a reforzar la productividad del capital físico y van a hacer crecer la economía de manera sostenida. Esta acumulación pues se puede dar básicamente de dos formas. Como resultado de un proceso de aprendizaje en la empresa bajo un principio que se conoce como learning by doing o como producto de la educación formal, así de la que se obtiene en las escuelas. Estos postulados Lucas los va a desarrollar en un modelo, ¿no? que vamos a ver a continuación. Primero, Lucas comienza por considerar un motor de crecimiento alternativo al menos complementario al cambio tecnológico como lo es el capital humano. Él dice que el cambio tecnológico no lo es todo, que si podemos retroalimentarlo con lo que es el capital humano, entonces se pueden llegar a desarrollar dos modelos. El primero va a hacer énfasis en la acumulación de capital humano, a través pues de la escuela, del conocimiento, de los incentivos a la creación de este capital humano. Y el segundo se va a centrar en la especialización que se adquiere a través del aprendizaje. Para los fines de este trabajo, pues se recurre únicamente a la parte del capital humano, lo demás ya lo desarrolla en otra parte. Pero bueno, en su trabajo, él publicó un artículo en 1988 que se titula On the Mechanics of Economic Development, como les dije, en 1988, y plantea la construcción de una teoría
neoclásica de crecimiento que aparte es compatible con algunos de los hechos empíricos del desarrollo económico. Aquí ya empieza a hablar de desarrollo. De este modo, si bien Lucas reconoce la importancia del modelo neoclásico de Solow en el estudio sobre la teoría del crecimiento, también considera que puede ser tratado como una teoría del desarrollo, no solamente del crecimiento. Pues nos va a explicar algunas diferencias significativas entre los niveles de crecimiento de distintos países que se registran de manera empírica. Por lo tanto, Robert Lucas ya va a realizar modificaciones al modelo neoclásico, bueno, el modelo neoclásico original, ¿no? Para obtener un sistema que refleje mejor las diferencias en los niveles de desarrollo de las economías del mundo. Para ello va a incluir en el modelo tradicional pues, los efectos que tiene el capital humano. Parte de la idea de que existen dos tipos de capital, el capital físico, el cual es acumulado y utilizado en la producción, y el capital humano, el cual mejora la productividad del trabajo y del capital físico y es acumulado de acuerdo a la ley con la propiedad crucial de que un nivel constante de esfuerzo va a producir una tasa de crecimiento constante del stock de capital, independientemente del nivel que este alcance. ¿Sí? Entonces, básicamente el capital físico va a ser aquel que se acumula cuando, más bien que se acumula y que se utiliza en la producción, y el capital humano va a ser mejorar esa productividad y mejorar esa producción a través de la innovación y de la tecnología en conjunto, que pues acumulando estas dos partes van a hacer mucho más productiva la economía, ¿no? Entonces, básicamente se basa en esas dos cosas, en esos dos tipos de capital. Lucas va a diferenciar entre los términos de tecnología y el término de capital humano. Naturalmente nos dice que tecnología va a ser un equivalente al conocimiento humano en general y que es igual para todos los países, ¿sí? Va a ser una suerte de desarrollo que es como el resultado del conocimiento humano en términos generales, y dice que va a ser igual para todos los países tienen acceso a esa tecnología porque como ustedes saben se supone que las innovaciones tecnológicas son un bien no rival, si se perdieron que es un bien no rival vayan al video anterior, bueno, al video donde hablamos de sí, creo que fue el video anterior, ¿verdad? Donde mencionábamos esta cuestión de los bienes rivales y los bienes no rivales. Bueno, entonces, también nos dice que va a ser igual en todos los países y que el término de capital humano, por su parte, ya de manera separada, va a hacer alusión a los conocimientos adquiridos por grupos de personas en específico. ¿Sí? Nos dice en una cita textual que hace Robert Lucas en su artículo que publicó, dice que el conocimiento humano es solo humano, no japonés, ni chino, ni coreano, ni de ninguna nacionalidad, simplemente es humano. Dice él, creo que cuando hablamos de las diferencias en tecnología entre países, no estamos hablando de conocimiento en general, sino del conocimiento de personas en particular, ¿sí? O tal vez de subculturas de personas. Si es así, entonces, mientras no es exactamente erróneo describir estas diferencias en un contexto exógeno, tampoco es útil hacerlo, ¿no? Deseamos, dice él, una formalización que nos lleve a pensar acerca de las decisiones individuales de adquirir conocimiento y acerca de las consecuencias de estas decisiones en la productividad. El cuerpo teórico que estudia esta idea que plantea Lucas se le conoce como capital humano, ¿sí? Entonces, él nos dice que más que nada es una decisión individual por desarrollarse, y que esas diferencias que van a existir son meramente personales, ¿no? Que se atribuyen personalmente y no tienen nada que ver con factores exógenos, ¿no? Más que nada es una formalización acerca de las decisiones individuales que se tienen para adquirir conocimiento. Por su parte, el modelo de Lucas no rompe del todo, como les mencionaba al principio, con los postulados neoclásicos. Realmente Lucas sostiene que, aparte de los cambios de tecnología a los que se refiere la teoría neoclásica,
para incorporar el capital humano y su acumulación, el modelo es idéntico al de Solow, simplemente incorpora esta parte del capital humano y la acumulación de este capital humano como si fuera algún otro factor productivo en este caso. Bueno, Lucas va a mencionar algunos postulados básicos para crear su modelo. Bueno, el primero de estos postulados es que el progreso técnico es fundamental para el crecimiento. Como les decía, esto es muy apegado a lo que decía los modelos neoclásicos de crecimiento económico, en donde nos dicen que el progreso tecnológico, la tecnología, es elemental para que pueda haber crecimiento económico. Entonces aquí lo habla más como progreso técnico para el crecimiento, ¿no? Luego nos dice que este progreso técnico va a ser el resultado de decisiones voluntarias tomadas por individuos que responden justamente a las incitaciones del mercado en el que buscan maximizar el beneficio y la utilidad, haciéndolo endógeno, haciendo como de estas propiedades algo endógeno para el crecimiento, ¿no? Algo meramente personal. Entonces, este postulado básico que plantea Lucas nos dice que las personas van a tender a tener esa motivación por estudiar más justamente por obediencia de este funcionamiento del mercado, ¿no? Por incitación del mercado, en el que también buscan maximizar sus beneficios y su utilidad, ¿no? Beneficios de su conocimiento y utilidad de su conocimiento y de su preparación técnica para poder superarse. Otro de los principios básicos nos dice que el procedimiento para la implementación de innovaciones tecnológicas es intrínsecamente diferente a los modos de uso de otros bienes económicos. La innovación es un bien no rival, recuérdenlo. El resto de los bienes económicos en su mayoría son bienes rivales que se agotan con el uso, ¿sí? Se agotan cuando una persona, recuerden que tenemos bienes rivales duraderos y no duraderos, ya sea duradero o no duradero, va a llegar un punto en el que se agoten, mientras que las innovaciones no se agotan. Sí, funcionan para todos. Si esa innovación la usa una persona, la puede usar otra persona y la puede usar el número de personas, ¿no? Por lo tanto, esta implementación de innovaciones tecnológicas dentro del crecimiento económico no puede ser como alguno de los otros bienes con los que se comercia o con los que se llega a tener crecimiento, ¿no? Por su parte, nos habla de la tecnología como un bien no convencional, nos dice que no es convencional, ni tampoco es un bien público. Recordemos lo que es un bien público. Normalmente el bien público tiene esencialmente dos características primordiales. La primera, que es de disfrute de cualquier persona, de cualquier ciudadano, no discrimina su uso para absolutamente nadie. Y la segunda, que la gestión es a cargo del Estado. Entonces nos dice que la tecnología no es un bien convencional, pero tampoco llega a ser un bien público, sino más bien es un bien no rival que es de uso parcialmente exclusivo, ¿no? ¿A qué se refiere con esto de parcialmente exclusivo? Bueno, sucede que es parcial porque cualquier persona lo puede utilizar. Sin embargo, si la persona no está preparada mentalmente, no tiene los conocimientos técnicos para poder utilizar esta nueva tecnología, entonces queda excluido inmediatamente, y no es porque algún otro factor lo excluya, sino sus capacidades personales lo excluyen. Por lo tanto, entonces es un bien parcialmente exclusivo. El principio general del modelo que va a definir Robert Lucas consiste en definir la tecnología como una variable que va a depender directamente del nivel de formación del capital humano, ¿no? Su explotación de la tecnología va a depender del nivel de formación de ese capital humano, porque sin importar cuánta tecnología tenga una empresa, si no puede ser utilizada esta tecnología, entonces pues es prácticamente como si no la tuviera y por lo tanto se va a quedar estancada económicamente, ¿no? Bueno, uno de estos elementos que vimos es la tecnología, y otro de los elementos importantes aquí es el capital humano. Describir el capital humano para algunos pudiera ser algo como demasiado trivial, ¿no? Porque nosotros normalmente hablamos de capital humano y pensamos en todo lo que tiene que ver con recursos humanos y todo ese tipo de cosas. Bueno,
El capital humano posee una de las características de un bien público puro, en cuanto a, bueno, a la parte de que no hay rivalidad ni exclusividad en el disfrute de los beneficios de los efectos externos del capital humano sobre los demás factores de la producción. ¿Sí? Entonces, por esa parte es un bien público porque no es exclusivo, ¿no? Se podría decir que no lo es. Eh, Esto en los términos que lo planteó Robert Lucas, ¿no? Porque si nos vamos, bueno, si nos bajamos un poco más a la realidad, podríamos interpretar esto tal vez no tan real, ¿no? Porque también la formación de capital humano a veces sí está limitada por otros factores del entorno de las personas, ¿no? El hecho de que no se preparen muchas veces no es porque no quieren, sino porque el entorno no lo permite y por lo tanto no se le están dando justamente los elementos para que sea no exclusivo este bien. Por otra parte, nos dice que las preferencias individuales no serán plenamente reveladas en el mercado y las decisiones privadas de inversión conducirán a una destinación no óptima de los recursos de acumulación de capital. Esto básicamente se refiere a que nos dice las preferencias individuales no serán plenamente reveladas. Normalmente en los supuestos básicos de la teoría neoclásica nos dicen que las preferencias de los consumidores son preferencias reveladas, es decir, que le dicen a todo el mundo lo que prefieren y todo el mundo sabe lo que la gente prefiere. En este caso no es así, nos dice que los individuos tienen preferencias que no son necesariamente reveladas, por lo tanto no todos conocen si está dispuesto a prepararse para ser capital humano, ¿no? Entonces, eh, nos dice que esto nos va a conducir a que las decisiones privadas de inversión pues no sean tan certeras, es decir, la persona no tiene preferencias reveladas y las empresas tampoco con respecto al mercado de trabajo. Entonces se empiezan a preparar en diferentes campos sin importar cuál de estos les va a generar una entrada más segura al mercado. Para obtener la cantidad deseada de inversión, la sociedad debe de modificar los incentivos dados a quienes han de tomar las decisiones, es decir, incentivar e invertir en educación, ¿no? Motivar a estas personas para que estudien, motivar a estas personas para que se preparen y formen parte de las filas del capital humano. ¿Cuál es la mejor forma de motivarlo? Pues ustedes tendrán su opinión, ¿verdad? Bueno, esta teoría del capital humano no la inventó Lucas, cabe decir, eh, pero él tiene como su idea acerca de esta teoría de capital humano. Según él, según Robert Lucas, en 1988, la teoría de capital humano se va a centrar en el hecho de que la asignación del tiempo de un individuo entre varias actividades en un periodo actual va a afectar su productividad o su nivel de capital humano en periodos futuros. Entonces, aquí pues ya básicamente incorporó otra variable que se conoce como la variable tiempo y la asignación del tiempo, y nos dice que aquí el individuo va a decidir a qué le va a asignar más tiempo, ¿sí? Si a actividades o a su productividad o a su formación de capital humano. Esta teoría se va a basar en cuatro variables o cuatro variables y también relaciones que mencionamos aquí. La variable H va a ser el nivel de capital humano, la variable L va a ser el número de trabajadores, L con subíndice H va a ser el número de trabajadores con habilidades de capital humano. Vamos a tener una mu con un subíndice H que va a ser la fracción de tiempo dedicada a la producción actual, y vamos a tener 1 menos mu subíndice H que va a ser la fracción de tiempo dedicada a la acumulación de capital humano. Entonces pueden ver que es un complemento, ¿no? Que tendríamos un conjunto de mu H en donde una es la fracción de tiempo dedicada a lo que se produce sin ninguna especialidad, y el resto va a ser la fracción de tiempo dedicada a la acumulación de capital, pero de capital humano. Entonces, la introducción del capital humano en el modelo va a implicar que
se descifra como niveles de capital humano, bueno, vamos a descifrar cómo estos niveles de capital humano van a afectar a la producción actual y cómo la asignación de tiempo de los individuos va a afectar a la acumulación de capital humano. Bueno, Lucas va a reconocer que la acumulación de capital humano también puede darse mediante la producción, no nada más en la fase de aprendizaje o en una fase anterior a la producción. Y nos dice que esta acumulación de capital humano o la manera en la que se puede preparar mucho más capital humano puede ser durante el trabajo, mediante un modelo que se conoce como Learning by Doing, que este modelo fue creado por Arrow en 1962. Este término de Learning by Doing se refiere a mejoras en la eficiencia productiva derivadas de la generación de experiencia, es decir, de algo más empírico, de esta experiencia que se obtiene al producir un bien o un servicio ya en el lugar donde se está desarrollando, ¿no? Ya de manera física y de manera práctica. El modelo formal del aprendizaje práctico, como les digo, se inició en 1962 con Arrow y fue motivado por dos factores principales. Por una parte nos dice que va a existir un factor empírico y nos dice que ese factor empírico se basa justamente en que en tiempos de guerra, bueno, más bien lo desarrolló con la idea de que en tiempos de guerra normalmente los insumos que se utilizaban disminuyeron y esto era como resultado de la experiencia de la producción. ¿Cómo ejemplificamos esto un poco mejor? No sé si alguna vez les ha tocado que algún trabajador de la construcción que está laborando en su casa sabe exactamente la cantidad de cemento, la cantidad de tabiques, la cantidad de herramientas que va a utilizar en el proceso de construcción de su casa, por ejemplo. Entonces, esa experiencia que le dan los años de saber cuánto necesita tener para poder elaborar alguna casa o algún proyecto, le va a dar justamente ese factor empírico, ese conocimiento empírico, ¿no? Eh, de poder solucionar problemas de manera, bueno, a través de la experiencia, ¿no? Por otra parte, el otro factor va a ser abandonar los factores exógenos e incorporar factores endógenos. El modelo de Arrow lo que quería mostrar era cómo el crecimiento económico podría sostener un mercado con competencia perfecta, ¿sí? Entonces, este modelo de crecimiento económico nos habla acerca de que abandonar la idea de la competencia perfecta puede hacer que nos incentive a tener factores endógenos y no solamente exógenos, ¿no? Ver que de alguna manera desde dentro podemos ir desarrollando cosas que nos permitan llegar a la parte de crecimiento económico. Bueno, Lucas va a plantear el siguiente modelo, ay, perdón, disculpen. Nos va a plantear el siguiente modelo, en donde vamos a tener una función de producción, una función de ahorro, vamos a tener una función de inversión, un equilibrio dinámico de ahorro igual a inversión, un crecimiento de la fuerza laboral, una acumulación de capital y la participación de los ingresos del capital en el ingreso total. ¿Sí? Estos elementos van a conformar todo lo que es el modelo de Lucas. Contrariamente a lo que ocurre con los modelos AK de crecimiento, el modelo de Lucas no rompe con los principios neoclásicos. Lucas sostiene que aparte de los cambios en la tecnología para incorporar el capital humano y su acumulación, el modelo es idéntico al de Solow, ¿no? Entonces la diferencia está en el término 1 menos m, que lo vamos a ver posteriormente en la ecuación. Cuando hablamos del término 1 menos m, que permite considerar la tasa de crecimiento de la eficiencia del trabajo como dependiente de las decisiones de ahorro de la comunidad, ¿sí? Entonces, básicamente este modelo nos habla de la relación que va a existir entre el ahorro, la inversión, la propensión marginal a ahorrar, el stock de capital, y también todo esto se va a medir en términos per cápita. Siempre véanlo que casi todos los modelos de crecimiento económico se enfocan en la parte per cápita. Entonces, bueno, al final nos plantea una ecuación en donde A es una constante tecnológica
K va a ser el capital humano. Alfa va a ser la participación del ingreso de capital en el ingreso total. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra variable tenemos? H va a ser el nivel de capital humano. Y L va a ser el número de trabajadores. ¿Y qué más? Pues nada más, ¿no? Entonces nos va a plantear esta ecuación en donde Y va a ser la producción y esa producción va a depender de las variables que ya nosotros mencionamos previamente, ¿no? Bueno, entonces, el modelo no lo desarrollo a detalle, la verdad es un desarrollo bastante amplio y verdaderamente las conclusiones de esto son lo interesante, ¿no? Déjenme, me permito parar un poco la proyección de este material para que ustedes puedan observar de alguna manera el desarrollo matemático de todo el modelo. Se los voy a compartir, permítanme un segundo. A ver, perdón. Vamos a compartir el modelo. Listo, perdón. Muy bien, entonces, vamos a tener aquí el desarrollo completo del modelo en donde ustedes pueden ver la función de producción, la función de ahorro, la función de inversión, equilibrio dinámico, el crecimiento de la fuerza laboral, todo lo que nosotros ya vimos, ¿no? Entonces, si aquí normalmente lo que nos está diciendo el cambio de mu igual a 1 a mu igual a 0 es la inversión de tiempo que se dedica a la acumulación de capital humano, es decir, cuánto tiempo le dedica una persona a prepararse, cuánto tiempo le dedica un grupo de personas a la innovación. Cuando μ es igual a 1, es decir, que la acumulación de capital humano sería 0. Por otro lado, si se dedica todo el tiempo a la acumulación de las habilidades de capital humano, entonces el capital humano va a ir aumentando una tasa constante, ¿sí? Y eso nos va a generar una máxima tasa de crecimiento. Aquí podemos ver cómo va haciendo todo el desarrollo matemático del modelo y vemos que lo divide entre L para hacerlo en términos per cápita. Eso siempre tenganlo presente, ¿no? Ya que una vez que se obtuvo todo el modelo en términos per cápita, se puede hallar la tasa de crecimiento del producto per cápita y va a ser igual a esta ecuación que tenemos aquí, la que yo les estuve mostrando anteriormente. Luego hace una suerte de logaritmos y derivadas con respecto al tiempo para justamente tener esa tasa de crecimiento en un momento dado. Nos dice también que la tasa de crecimiento del capital per cápita pues se puede hallar, bueno, que dentro de esta tasa de crecimiento per cápita se puede hallar la tasa de crecimiento del stock de capital de una economía. También nos plantea reemplazando la tasa de crecimiento del stock de capital, vamos a tener una tasa de crecimiento que va a ser igual al producto. Finalmente, yo les voy a dejar esta bibliografía para que ustedes revisen el modelo y vean que básicamente el desarrollo es matemático, ¿no? Estas ecuaciones que tenemos aquí únicamente son desarrollo algebraico, en donde, bueno, algebraico y también de cálculo un poco diferencial, en donde lo importante aquí van a ser justamente las conclusiones a las que llegamos, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de todo este modelo? Voy a dejar de compartir para regresar a nuestro material base. Muy bien, ya regresamos a nuestro material base. Y nos va a decir que dentro de estas ecuaciones va a haber también un factor que importa mucho, lo que se conoce como las externalidades. Una externalidad naturalmente es una situación en la que tanto los costes como los beneficios de la producción o del consumo o de cualquier bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. En otras palabras, estas externalidades son aquellas actividades que van a afectar a otros sin que estos paguen por ellas o sean compensados por ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la experiencia y el aprendizaje, la transferencia de conocimientos por la incorporación del capital físico, la educación formal, todo esto son motivos suficientes para generar derrames que desencadenen un proceso de crecimiento sostenido en la economía. Y nos dice que
estas externalidades a veces se pueden provocar con factores endógenos, ¿no? Entonces, Lucas comienza por considerar lo que mencionábamos al principio, que un motor de crecimiento alternativo o menos complementario al cambio tecnológico lo es el capital humano, llegando así a desarrollar estos dos modelos que yo les mencionaba, que el primero va a hacer énfasis en la acumulación de capital humano a través de la escuela y el segundo a través del aprendizaje, bueno, de lo que se adquiere a través del aprendizaje por experiencia, el que mencionábamos que era learning by doing, ¿no? Por ejemplo. Luego de esto, Lucas menciona que este proceso, todo este modelo y este desarrollo matemático y el proceso de desarrollo de capital humano no puede obedecer meramente a cuestiones endógenas ni tampoco a cuestiones meramente del mercado, que a veces se requiere un planificador central. Es la misma conclusión a la que llegó bueno, a la que llegamos en el modelo anterior Romer, perdón, se me fue su nombre. Entonces, también recuerden que Romer hablaba también de la idea de un planificador central. Entonces, dice que el problema que tiene este planificador central va a consistir en elegir una trayectoria temporal de consumo individual y fracciones de tiempo que los integrantes de este mismo grupo van a dedicar a alguna actividad productiva y a su vez también van a dedicar al capital humano. Es decir, cuando trabajan, por ejemplo, cuánto de esto van a dedicar a la producción y cuánto a su preparación, con el propósito de maximizar la función de utilidad. Entonces, esto no es nada fuera de lo que nosotros conocemos, ¿eh? La, han visto en las empresas, perdón, es que se me fue la idea, disculpen. En las empresas naturalmente hay veces que se les paga la capacitación, ¿no? Se les paga un curso de capacitación que tienen que realizar durante las horas laborales. Tienen que realizar sus actividades laborales normales y destinar alguna parte de su jornada a estos cursos de capacitación. Entonces, aquí la empresa está considerando que quiere maximizar su función de utilidad de ese trabajador y de ese capital humano para que después pueda producir de manera más productiva, justamente, ¿no? Para que tenga mayor productividad. Bueno, entonces el planificador va a existir porque no hay un óptimo de Pareto. Nos dice, bueno, es una de las grandes diferencias que plantea Lucas con los modelos de crecimiento neoclásico, ¿no? Porque él nos dice que es difícil que se llegue a un óptimo de Pareto, dado que las personas no internalizan las externalidades generadas por el capital humano e invierten menos del óptimo en educación. Por lo tanto, pues se hace necesaria una intervención del Estado, por ejemplo, ¿no? Aquí, pues simplemente esto se traduce en la comodidad que a veces existe de tener ya un empleo en el que tenemos un salario y en el que ya no invertimos en educación, ¿no? Bueno, la existencia de este planificador central va a tener en cuenta que las externalidades producidas por la acumulación de capital humano a través de la educación van a favorecer la inversión y su crecimiento, lo cual va a promover el crecimiento económico per cápita. Era lo que les mencionaba, yo se los mencionaba a nivel microeconómico, ¿no? Que una empresa toma la decisión de que su empleado tome un curso de capacitación. ¿Por qué la empresa tiene que tomar esta decisión? Porque el empleado de manera individual difícilmente va a desear invertir en esa educación, invertir tiempo, dinero y esfuerzo en esa educación, ¿no? En esa formación para ser más productivo. Por lo tanto, en este caso, el planificador central sería la empresa. Si nos vamos a nivel macroeconómico, probablemente el Estado tenga la responsabilidad de incentivar ese capital humano, esa creación de capital humano dentro del país. Ya de manera general, pues damos algunos puntos que son como el resumen de lo que hemos estado viendo eh, acerca de todo el planteamiento que hace Lucas, que finalmente nos dice que vamos a tener una teoría endógena en donde el porcentaje del tiempo dedicado al estudio pues va a ser dentro del modelo, ¿no? Finalmente va a ser la decisión individual de cada habitante de ese territorio. Entonces, el crecimiento económico va a terminar dependiendo de factores como la tasa de preferencia intertemporal, la elasticidad de sustitución en el consumo y en la tasa de depreciación del capital,
Y bueno, también Lucas va a sostener que los cambios en la tecnología para incorporar el capital humano y la acumulación de capital humano es la única variante que va a tener con respecto al modelo de solo uno. Entonces, básicamente es esto, es como el resumen, ¿no? Y en conclusión, podemos llegar a las siguientes tres conclusiones. Lucas nos dice que el modelo, bueno, más bien el modelo de Lucas ha sido tomado como una referencia para numerosos análisis que van a estudiar el impacto de la inversión en educación y en investigación y desarrollo sobre el crecimiento económico, ¿no? Las empresas lo pusieron en práctica, algunos países lo pusieron en práctica y pues los resultados aún están por verse, ¿no? Pero bueno, según el pensamiento de Lucas en particular, la fuente del crecimiento económico va a radicar en la acumulación ilimitada de capital humano. Como lo vimos en los modelos neoclásicos, la fuente de crecimiento normalmente es la inversión, normalmente son algunos otros factores, pero aquí va a ser esa acumulación ilimitada de capital humano. Si se dan cuenta, lo está tomando Lucas como si fuera un factor productivo como todos los demás, ¿no? En donde tiene tierra, trabajo, capital, o en donde tiene eh, algún elemento y que lo puede cuantificar, ¿no? Entonces nos habla de incrementar este capital humano de manera ilimitada. Y que esto nos va a generar y nos va a provocar un crecimiento ilimitado de la economía. Bueno, por otra parte, la existencia de externalidades productivas del capital humano va a advertir sobre la inconveniencia de profundizar en la privatización de la educación. Justamente esta parte nos dice que Lucas está en desacuerdo con la privatización de la educación, porque esto haría o pondría un freno al crecimiento económico, ya que la acumulación de capital se frenaría, en este caso, bueno, de capital humano, ¿no? Y otras formas de acumulación como resultado de pues igual. Ya para finalizar, les puse un pequeño problema. El problema únicamente se contesta con la diapositiva 9, con esta diapositiva que tenemos aquí. Yo les estoy dando absolutamente todas las variables. Lo único que quiero que vean aquí es que analicen, por ejemplo, a cuánto equivale el stock de capital, a cuánto equivale el ingreso total, a cuánto equivale la fracción de tiempo dedicada a formar capital humano y demás, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo otro supuesto y les digo, si la persona decide estudiar un grado profesional más e incrementa su nivel de capital humano a 30%, ¿cuánto porcentaje aumentará la producción per cápita? Esto es interesantísimo que lo podamos calcular. Entonces, calcúlenlo, coméntenlo y si tienen alguna duda, pregunta, comentario, háganmelo saber aquí en la caja de comentarios o en alguno de todos los medios disponibles para contactarme, ¿no? Espero que les haya gustado mucho este curso. Me extendí un poco con esta sesión, pero de verdad espero que todo el curso les haya servido, que les haya sido provechoso y que les haya despertado algún interés por alguna de las teorías de crecimiento que hemos estado viendo, ¿no? Bueno, pues sin más me despido. Espero que estén muy bien, que se cuiden mucho, que sigan viendo estos videos y sigan dando like, compartiendo y aprendiendo, aunque sea un poquito, de esta economía que a veces resulta ser tan compleja y que realmente se reduce a cosas a veces de sentido común y a veces que obedecen más a cuestiones políticas, económicas, sociales y que a veces no se evalúan como debería de ser, ¿no? Pero bueno, cuídense mucho. Bye.